El análisis del sistema bancario implica conocer integralmente su salud financiera, cómo está su liquidez, es decir, la capacidad de pagar sus deudas a corto plazo, su solvencia, su estabilidad financiera, su rentabilidad, esa generación de utilidades, así como, entre otras, la salud de su cartera de créditos. En la página de la Superintendencia de Bancos se encontrarán una serie de indicadores financieros. Sin embargo, aquí resumiremos de alguna manera los principales. Recordemos que la Superintendencia de Bancos es la entidad que supervisa al sistema financiero. Para poder entender estos indicadores, antes debemos de conocer estas entidades. No podemos generar un análisis si no conocemos cómo funciona, cómo están presentados sus estados financieros. Entonces, el sistema bancario se regula y existe un manual de instrucciones contables para las entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos. Y sobre este manual es que se generan las principales políticas contables, así como el formato en que van a presentar su situación financiera, su rendimiento. Aquí podemos observar el formato que se tiene para la presentación de un balance general. A diferencia de una empresa comercial, se van a encontrar unos rubros muy particulares. Por ejemplo, no manejan un rubro de caja y banco equivalente de efectivo, sino lo agrupan en disponibilidades. Aquí tenemos todo el efectivo que se tiene en las cajas de los bancos, lo que se tiene depositado en los bancos, en el Banco Central y en otros bancos internacionales o nacionales. Recordemos que existe una legislación bancaria que lo que persigue es garantizar que esos depósitos captados por los bancos de los depositantes pues estén seguros. El pilar fundamental de un sistema bancario es la confianza que genere en las personas, en los depositantes, y eso es el objetivo principal por el cual se tiene ese blindaje de la legislación bancaria. Y ese blindaje, entre otros, establece que del dinero que se capta de los cuentavientes se va a tener una proporción, un porcentaje en forma de encaje bancario. Por eso es que se tiene en el Banco Central ciertos depósitos. Por aparte, los bancos también dentro de sus operaciones de intermediación financiera tienen dentro de sus activos inversiones. Inversiones en títulos valores y que los cuales los clasifican en disponibles para negociación, aquellos que se liquidan o se negocian en 30 días como máximo. Tenemos las inversiones disponibles para la venta, las inversiones hasta su vencimiento, entre otros. Por aparte, también dentro de sus activos tenemos la cartera de créditos. Todos esos préstamos que los bancos otorgan previo un análisis que se realice de las personas interesadas en los mismos. Por aparte, pues tenemos esos productos financieros por cobrar que genera esta cartera de créditos, como podemos observar en este formato. Dentro de los activos también se puede observar los bienes realizables, constituidos principalmente por aquellos activos extraordinarios que en un momento dado fueron dados como garantía sobre un crédito y que ante la falta de pago, luego de la gestión y los procedimientos correspondientes, los bancos temporalmente toman posesión de esos activos. Luego tenemos también las inversiones permanentes, generalmente en acciones de otras empresas. Aparecen también los bienes inmuebles, los bienes muebles y los cargos diferidos. Dentro de los pasivos, tenemos que las principales obligaciones son las obligaciones depositarias. Todas las personas generalmente tenemos un depósito en un banco, una cuenta monetaria sobre la cual giramos cheques, tenemos depósitos de ahorro, depósitos a plazo fijo, depósitos con restricciones, depósitos a la orden. Todos estos depósitos en un momento dado son las obligaciones inmediatas de los bancos. En cualquier momento que un cuentaviente genere un cheque
en cualquier momento en que un cuentaviente de una cuenta de ahorro se presente a solicitar determinado monto, los bancos tienen que tener el dinero o tienen que tener esa liquidez de pago. Por aparte, también los bancos tienen dentro de sus pasivos los créditos obtenidos. Los créditos obtenidos previo cumplimiento de los requisitos o autorizaciones que establece la legislación bancaria. Se tienen también dentro de los pasivos obligaciones financieras. Debidamente autorizadas pueden emitirse obligaciones, pueden emitirse bonos. Seguimos viendo los pasivos de los bancos de acuerdo a este formato de de estado de situación financiera. Tenemos los gastos financieros por pagar, aquellos que se generan por esas obligaciones financieras que tienen los bancos. Aparte tenemos cuentas por pagar distintas de ese giro de inversiones. Dentro de los pasivos también encontramos provisiones, tenemos créditos diferidos, otras cuentas acreedoras. En esa parte acreedora también tenemos el capital contable. De acuerdo a la legislación bancaria, tenemos un capital primario y un capital secundario. El capital primario está conformado generalmente por las aportaciones de los socios, esas reservas de capital, esa reserva legal, en tanto que el capital secundario está conformado por las utilidades del ejercicio y las utilidades de años anteriores, entre otros. Dentro del estado de resultados podemos ver cómo se separan diferentes subtotales, dentro de los cuales cabe destacar ese margen de inversiones. Por separado se establece ese margen que es la diferencia entre los productos financieros generados por sus activos financieros y restando los gastos financieros por los créditos obtenidos. Ahí se establece un margen de inversiones. Separado se establece un margen por servicios. Esa diferencia que existe entre los productos por servicios y gastos por servicios. Dentro de esto se puede citar los arrendamientos, cajías de seguridad. Por aparte ya tenemos otro margen de operaciones. Dentro de esto tenemos productos, variación que existe entre la compra y venta de divisas. Tenemos por aparte los gastos de administración y así obtener un margen, una utilidad neta. Entonces, aquí tenemos la presentación de los dos estados financieros. A continuación, vamos a ver esas razones financieras que para quienes ya estudiamos o ya tenemos de alguna manera noción de las razones que se aplican a las empresas comerciales, son parecidas, solo que utilizando los rubros que recién estuvimos viendo. Recordemos un poco. Si nos vamos al estado de situación financiera o al balance, si queremos establecer la liquidez, nos vamos a ir a los activos más líquidos y a los pasivos o las obligaciones a corto plazo. En este caso, como vamos a ver, seguidamente tenemos una liquidez inmediata y una liquidez mediata. La liquidez inmediata se refiere a lo que está a cortísimo plazo. En este caso, voy a relacionar el activo más líquido, que son las disponibilidades, son el efectivo que tengo en mi caja, en la caja chica de los bancos, los depósitos que tengo en el Banco Central, los cheques a compensar. Esa liquidez que tengo en el activo la voy a comparar con la proporción o con los pasivos que son de pago inmediato. Entre esto tenemos las obligaciones depositarias. Recordemos, depósitos monetarios, depósitos de ahorro, depósitos a plazo fijo, a la orden y con restricciones. Entonces debemos de comparar mis disponibilidades contra esas obligaciones depositarias más las obligaciones financieras. La liquidez inmediata ya vamos a ampliar tanto del lado del activo líquido otros rubros, ya no solo la disponibilidad, sino vamos a considerar también las inversiones, esas inversiones que se tienen en títulos valores. Y del lado del activo ya vamos a ampliar también la cobertura. Ya no vamos a quedarnos únicamente con las obligaciones financieras y obligaciones depositarias, sino vamos a sumar los créditos y otras cuentas por pagar. Dentro de las políticas que maneja el sistema bancario está el de prudencia. Y eso lo vamos a considerar también al establecer las razones financieras. Esta prudencia va en el sentido que del lado de los activos no voy a considerar los productos financieros por cobrar. Aún no los he recibido, entonces tengo que ser prudente porque no tengo
ese efectivo como para poder utilizarlo en el pago de determinados pasivos. Entonces, la prudencia me conlleva a que en la liquidez no voy a considerar los productos por cobrar. Y del lado del pasivo, esa prudencia también va a considerarse porque sí vamos a tomar en cuenta los gastos financieros por pagar. Ya es una obligación contraída por el banco y debo de tener la disponibilidad para pagar esa obligación. Entonces, no consideramos del lado del activo los productos por cobrar y del lado del pasivo sí vamos a considerar los gastos financieros por cobrar. En cuanto a las rentabilidades, es algo importante o interesante. Cuando esté viendo las razones de rentabilidad, vamos a considerar del lado de la utilidad, no lo que tenemos al final del periodo que estamos evaluando, sino vamos a hacer una sumatoria de los últimos 12 meses en que se ha generado utilidad. Si es en diciembre, el resultado va a ser el mismo. Sumo los resultados mensuales de enero a diciembre. Sin embargo, si estoy determinando un indicador financiero al mes de noviembre, voy a tomar los últimos 12 meses, es decir, desde diciembre del año anterior hasta noviembre del presente año. Igual va a pasar cuando esté obteniendo una rentabilidad sobre activos. Tomo la rentabilidad y sumo los últimos 12 meses. En el caso del activo y del patrimonio, cuando esté en estos indicadores de rentabilidad, vamos a tomar el promedio de los últimos 12 meses. O sea, no vamos a tomar la fotografía del último mes, sino vamos a ir a tomar los últimos 12 meses y obtengo un promedio, tanto del activo como del patrimonio. Veamos rápidamente los indicadores para hacer un pequeño repaso sobre ellos. Antes del mismo, vamos a ubicar. La Superintendencia de Bancos maneja estas estadísticas financieras. Si en un momento dado estamos interesados en conocer los estados financieros de cualquier banco o de todos los bancos, hay un suplemento mensual que genera la Superintendencia de Bancos. De igual manera, tenemos promedio o ya determinado el promedio de algunos indicadores del sistema bancario, como los podemos observar en este momento. Tenemos la liquidez inmediata con un 19.8%, que representa que los bancos mantienen dentro de sus disponibilidades comparado con sus obligaciones un 19.8%. Es decir, que por cada quetzal que se tiene dentro de las obligaciones financieras y obligaciones depositarias, se cuenta con 0.20 aproximadamente en las disponibilidades para poder cubrir esas obligaciones de inmediato pago. Dentro de la liquidez mediata, como ya consideramos o ampliamos ese activo, ya no solo las disponibilidades, sino lo ampliamos a las inversiones en títulos valores, ya disponemos en disponibilidades y en inversiones de un 0.48 por cada quetzal que se tiene dentro de las obligaciones financieras, obligaciones depositarias, créditos y cuentas por pagar. Y así podemos ver la cobertura del patrimonio con relación a los activos, que es de un 9.6%. El rendimiento que está generando el patrimonio oscila en un 24.3% en promedio, es decir, que por cada quetzal que tienen los accionistas están obteniendo una rentabilidad del 24.3% y que la rentabilidad de los activos están generando un 2.3% de utilidad. Por último, se va a analizar la salud de los créditos. Esos créditos es importante y es un indicador relevante que determina la cartera de créditos vencida. El sistema bancario, previo a autorizar un crédito, hace un análisis de liquidez, un análisis financiero de la persona que va a ser favorecida con el mismo, que la cartera de créditos vencida oscilan únicamente en un 1.3%. Es decir, tenemos un 98.7% de cartera vigente en el sistema bancario y esto, como les comentaba, es importante para la confianza que el público mantiene en este sistema. Y de esta cartera de créditos vencida, si la comparamos contra la estimación
de cartera vencida, tenemos que está cubierta en un 262.5%. Analicemos las razones financieras. Como les comentaba, anticipadamente tenemos una razón de liquidez inmediata, la cual se determina tomando las disponibilidades, es decir, lo que las instituciones bancarias mantienen en efectivo, caja, caja chica, depósitos en otras instituciones, depósitos en el Banco Central, cheques a compensar, y eso lo vamos a dividir con las obligaciones depositarias, es decir, la acumulación de depósitos monetarios, de ahorro a plazo, a la orden y con restricciones, más las obligaciones financieras que están constituidas cuando sea autorizado un banco por las obligaciones derivadas de bonos, pagarés financieros, obligaciones financieras a la orden y obligaciones financieras con restricciones. Resalto nuevamente que no se debe de considerar del lado de los activos la sumatoria de los productos financieros por cobrar, no debemos de incrementar las disponibilidades con los productos financieros por cobrar, y del lado de los pasivos sí debemos de sumar las obligaciones financieras por cobrar. El resultado va a representar la proporción que se dispone en las disponibilidades para cancelar las obligaciones financieras y obligaciones depositarias. Esta es la liquidez inmediata. La liquidez inmediata, como se había indicado, se incrementan los renglones o los rubros dentro del activo. Esa liquidez ya no solo va a estar reducida a las disponibilidades en efectivo, sino se va a sumar las inversiones. Esas inversiones que los bancos mantienen en títulos valores a la venta, negociables o a su vencimiento. Pero va a cubrir un mayor porcentaje de los pasivos. Ya no solo se va a cubrir las obligaciones financieras y obligaciones depositarias, sino se va a cubrir también las cuentas por pagar y los créditos obtenidos. Como lo pueden ver, cuando se va ampliando tanto el activo como los pasivos, esa liquidez es mayor el indicador, ya que una buena proporción de los activos de las instituciones financieras son esas inversiones en títulos valores. Como se indicaba, esa intermediación financiera persigue captar recursos del público y colocarlos en otras personas que lo necesiten, y esto es lo que genera la rentabilidad del sistema bancario. Veamos algunas razones de estabilidad. En este caso, vamos a analizar la solvencia del patrimonio en relación a los activos. ¿Cuál es la proporción que el patrimonio tiene sobre los activos? Como se puede ver aquí, entonces tomamos la sumatoria del capital contable, es decir, ese capital primario más el capital secundario, y lo vamos a comparar con el activo neto, en el cual vamos a restarle todas las cuentas regularizadoras, entre esas las estimaciones y las depreciaciones acumuladas, por ejemplo. Aquí obtendríamos entonces la proporción o la cobertura que el patrimonio tiene en relación a los activos. Así también tenemos otro indicador de solvencia, que es la solvencia en relación a los créditos. Los créditos es un activo muy importante en el sistema bancario. Entonces, aquí lo establecemos tomando el capital contable y lo dividimos dentro de la cartera de créditos neta. Va a representar esa proporción o esa cobertura que tiene el capital contable sobre la cartera de créditos neta. Esta cartera de créditos neta la determinamos tomando la cartera vigente más la cartera vencida. No vamos a considerar los productos financieros por cobrar y le vamos a restar las estimaciones de cuentas incobrables. En el sistema bancario, la cartera de créditos, tenemos una cartera de créditos vigente que una vez llegue a su vencimiento y no ha sido pagada por la persona a quien se le otorgó, se reclasifica y se traslada a una cartera de créditos vigente. Si hay atrasos en el pago de las cuotas, también existe una normativa en qué momento debe de reclasificarse de vigente a vencida. Así es como se establece entonces esa solvencia del patrimonio con relación al crédito. A continuación, vamos a ver ahora el tema de la rentabilidad.
Las razones principales para establecer la rentabilidad del sistema financiero es la que evalúa la utilidad con el patrimonio. Tomamos, como se había indicado, recordemos que el estado de resultados es acumulativo. No es como el estado de situación financiera que se establecen los saldos en un momento dado, como una fotografía en un momento dado. El estado de resultados es algo acumulativo. De esa cuenta es que ese esquema o esa premisa se considera en el indicador financiero. Entonces, como numerador, vamos a tener el resultado del ejercicio, que es la sumatoria de los últimos 12 meses. Si estoy analizando el indicador en el mes de noviembre, tengo que ir hacia atrás y sumar los 12 meses. Eso es lo que vamos a comparar con el capital contable, pero mucho ojo. Para mantener el mismo esquema, para hacer conteste con la forma en que estamos calculando el resultado del ejercicio, también lo hacemos del lado del capital contable. No tomamos el saldo que se tiene al momento en que estoy determinando el indicador, sino voy a sacar un promedio de los últimos 12 meses. Entonces tengo que ir a revisar ese estado de situación financiera de los últimos 12 meses a partir del momento en que estoy calculando el indicador. Y así obtengo la renta, el porcentaje que está generando a cada uno de los socios por ese aporte que mantienen en el capital contable. Otra medida importante para determinar en la rentabilidad es la rentabilidad sobre activos. ¿Están siendo gestionados adecuadamente los activos? ¿Están generando una rentabilidad adecuada? Y esto lo voy a obtener con la fórmula que se ve en pantalla. Resultado del ejercicio, siempre el mismo esquema que habíamos visto. Tomamos la sumatoria de los últimos 12 meses del resultado y lo vamos a dividir dentro del activo neto de la misma manera. No el saldo final, sino el promedio de los últimos 12 meses. Las siguientes dos razones se refieren a la salud financiera de la cartera de crédito. Como se ha indicado, es un activo muy importante en el sistema bancario y aquí vamos a determinar cuál es el porcentaje de cartera de crédito vencida que tiene determinado banco y la fórmula es la que se ve en pantalla. Tomamos el monto de la cartera de créditos vencida y lo vamos a dividir dentro de la cartera de créditos bruta, que esta va a ser la sumatoria de la cartera de créditos vencida más la sumatoria de la cartera de créditos vigente. Es importante volver a recordar que no vamos a sumar las cuentas por cobrar y vamos a restar la estimación de cuentas incobrables. Entonces, cartera de créditos vencida dividido cartera de créditos bruta y de alguna manera para concluir y analizar ese riesgo de la cartera de créditos vencida, como se va a ver en la mayoría de bancos, el porcentaje tiene un promedio de 1.90, 1.80. La siguiente fórmula es cómo está cubierta esa cartera de créditos vencida. Entonces tomamos el monto de la estimación de evaluación para cartera de créditos y lo dividimos dentro de la cartera de créditos vencida. Y en todos los bancos vamos a ver que esta cobertura excede el 100%. Esperando este video les sea de utilidad.